Hola, buenas. Soy el estudiante Giovanni Paolo Ortega Gutiérrez con código 2411009 de la materia Sistemas Electrónicos Digitales en el grupo quinto E. El objetivo de esta práctica es diseñar e implementar un código binario propio utilizando únicamente 4 entradas o 4 switches y estos interpretarlos como números binarios, de tal forma que las salidas permitan controlar un display de 7 segmentos para representar 10 caracteres diferentes en ese display. Además, se deberá analizar el funcionamiento de las señales de entrada y salida mediante lógica combinacional y implementar esto en sistemas de dispositivos lógicos programables como la GAL22B10. Ahora, empezando con el marco teórico, tenemos que definir algunos conceptos antes de empezar a hablar de la práctica, como lo son los displays de 7 segmentos. En display de 7 segmentos hay dos grandes divisiones, los de ánodo común y los de cátodo común. Los de ánodo común funcionan con lógica a baja, es decir, que prenden con ceros. En estos todos sus ánodos están conectados al voltaje de la fuente y están interconectados en común. Y en cátodo común prende a lógica alta o con un 1. Y aquí todos sus cátodos están interconectados a la misma tierra común. Después tenemos el decodificador binario. En decodificador binario nosotros utilizamos la GAL22B10 para decodificarlo, pero aquí es como podemos hacer que 4 bits de binario se conviertan en señales que controlen un segmento o los 7 segmentos de nuestro display. Además tenemos que definir qué son las condiciones don't cares o no importa en mapas de Carnot, las cuales representan combinaciones de entrada que no se utilizarán. Estas se aprovechan en los mapas de Carnot para simplificar las ecuaciones lógicas y reducir la cantidad de compuertas necesarias. Como un ejemplo, el que viene en la parte derecha hasta abajo, ahí las X que están en el recuadro 13 y en el recuadro 15 se, se pueden utilizar, por ejemplo, para poner el 1 con la X, tomarla como un 1 y hacer nuestro grupo más grande. Después, en lista de materiales, estos son los materiales que utilizamos para la práctica, que es una fuente de alimentación de 5 volts, 4 LEDs rojos que van a ser para ver las señales que vamos a estar mandando, 4 resistencias pull-up de 270 ohms con un cuarto de watt para los switches, otras 4 resistencias de pull-up de 270 ohms de un cuarto de watt para los indicadores de estado lógico o nuestros LEDs, 7 resistencias de 330 ohms, que esta es para cada segmento del display, protoboard y cables para conexión, un deep switch de 4 entradas, una GAL22B10 que es la que vamos a programar como nuestro dispositivo lógico programable para que sea como un decodificador, el display 7 segmentos cátodo común 51S y una base zócalo para circuitos integrados, que es con la que protegemos nuestra GAL22B10. En cálculo teórico tenemos aquí primero la definición de voltajes y corrientes que queremos que haya en nuestro circuito o en nuestro LED. Entonces, primero tenemos que saber cuál es nuestro voltaje de la fuente. Nosotros lo fijamos a 5 volts. Y nuestro voltaje de LED, como estamos manejándonos con uno rojo, tenemos un voltaje de nuestro LED de 2 volts. Después, como vamos a tener un paralelo que va a ir para las resistencias que va a ir para nuestra GAL y que a su vez va a ir para las resistencias de los LEDs, tenemos que definir qué corriente queremos que haya ahí. Yo puse una corriente de 5.5 miliamperes. El voltaje de entrada va a ser de 3.5 volts. Ese es el voltaje que yo quiero que haya entre la entrada que va a haber a Migal y la tierra común. Ahora, la caída de voltaje en R1 o la primera resistencia, que es la de pull-up. Esa nada más va a ser igual al voltaje de la fuente menos nuestro voltaje de entrada de la GAL. Es decir, 5 menos 3.5 volts, lo que nos da un voltaje de 1.5 volts. Luego tenemos la resistencia pull-up.
Aquí tenemos que definir también nuestra resistencia. Ya tenemos nuestro voltaje y ya tenemos nuestra corriente que queríamos que hubiera. Entonces hacemos 1.5 volts entre 5.5 miliamperes y esto nos va a dar 272.72 ohmios. Luego, continuando con el cálculo teórico, tenemos el cálculo de la resistencia de la LED o de nuestra señal lógica, en donde va a ser los 3.5 volts, que es nuestro voltaje de entrada para la GAL, menos los 2 volts, que es el voltaje entre las terminales del LED, entre los 5.5 miliamperes, que es la corriente de mi LED, la corriente deseada. Nos va a dar igual una resistencia de 272.72 ohmios. Luego, en el cálculo teórico de la corriente por LED en compuertas, la resistencia que vamos a probar nosotros es de 270 ohms. Entonces, nuestro voltaje de la resistencia 1 ya habíamos dicho que era 1.5 volts entre 270 ohmios, nos tiene que dar una corriente de 5.555 periódico miliamperes. Y continuando con nuestro cálculo real, tenemos que sacar el voltaje en R1, que es el voltaje que va a haber entre las terminales de la resistencia de pull-up, en donde tenemos 270 ohms, que era la resistencia que vamos a usar, por los 5.555 miliamperes, que es la corriente que vamos a tener, nos va a dar un 1.498 de volts entre sus terminales. Y como voltaje R2 tenemos los 5 volts, que es del voltaje de la fuente a tierra, menos los 2 volts, que es de las terminales de LED, menos 1.498 volts, que es el de las terminales de R1, en lo que nos va a dar un voltaje de 1.502 volts o igual aproximadamente 1.5 volts. También tenemos que calcular la potencia de R1 con el switch cerrado. Aquí, esto también es muy importante, ya que si nosotros cerramos nuestro switch al ser un arreglo pull-up, toda nuestra corriente va a estar fluyendo por la misma resistencia y el voltaje va a ser prácticamente los 5 volts porque va a estar una terminal a tierra y otra terminal a VCC. Entonces, aquí muchas veces puede no estar caliente la resistencia, pero al cerrar ese switch va a estar toda nuestra potencia y ahí y la va a tener que disipar toda. Y se nos puede quemar la resistencia si no elegimos bien la potencia que tiene que aguantar. Entonces aquí hacemos 5 volts al cuadrado entre la resistencia nos va a dar 92.592 milivatios, es decir, que con una de un cuarto de watt alcanza perfectamente. Y tenemos nuestro voltaje RL, que el voltaje RL es el voltaje que está en la resistencia que va para los displays después de la salida a la GAL. Y este es en la peor de las situaciones prácticamente, que serían los 5 volts de nuestro que salida de nuestra GAL a menos los 2 volts que son de nuestro display de cada segmento, lo que nos daría 3 volts. Y después tenemos la corriente de LED o display. Nosotros, como elegimos unas resistencias de 330 ohms, serían esos 3 volts de nuestra resistencia que va a haber entre sus terminales y entre los 330 ohmios, lo que nos daría 9.09 miliamperes. Y aquí esta es la tabla de verdad que diseñé para nuestro propósito, que son los que vamos a hacer. Mi propósito inicial era hacer la palabra electrónica quinto, pero para no andar repitiendo palabras o caracteres, no las repetí, me saltaba al siguiente carácter. Ejemplo, en el número 0 en binario, que es el 0000 en nuestras entradas, tengo la E. Luego en el 1 la L y aquí en donde debería estar de nuevo la E para electrónica, mejor puse la C para no repetir caracteres. Entonces sería ELC y lo mismo va a pasar en un futuro con la E y con la C también antes de la I, entre la I y la A, que sería electrónica. Aquí sería electrónica. Entonces, tenemos nuestro número, que sería nuestro número en decimal, nuestros caracteres
que son los que queremos formar en nuestra pantalla o en nuestro display. Tenemos nuestras entradas o nuestras variables de entradas, que va a ser A, B, C y D mayúsculas. Y tenemos aquí su representación en binario de el número equivalente en decimal. Y aquí tenemos en el otro lado, en lo verde, las salidas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero formar la E, que es el 0, me voy por la misma fila y tengo que hacer que prendan esos segmentos, el A, el D, el E, el F y el G de mi display para formar la E. Para formar la L tengo que hacer que prendan el D, el E y el F. Y así consecutivamente hasta llegar a nuestro carácter número 10, que sería el número 9 en decimal, o el 1001 en binario. Después, como ya tenemos todas las filas armadas, tenemos que irnos columna por columna de nuestras salidas para ir viendo cuáles son nuestras ecuaciones que vamos a formar, o si vamos a trabajar con min términos o max términos. Y aquí tenemos también nuestros mapas de Carnot, ya empezando con esto. Aquí, por ejemplo, este es el mapa de Carnot equivalente a la columna de A, en donde acomodamos cada uno en sus respectivos lugares, cuáles son los unos, cuáles son los ceros, en cuál iban. Yo, por ejemplo, aquí lo puse ya con lo de caracteres normales para que sirviera más fácil para acomodarlos aquí. Y, por ejemplo, aquí vamos a agarrar, inflar nuestro globo de Carnot, nuestro grupo, lo más posible, lo más grande, mientras que sea en potencia de 2. Por ejemplo, aquí nosotros ya habíamos mencionado que los donkers los podemos utilizar a nuestra conveniencia para que sean unos o ceros dependiendo cómo queramos para simplificar nuestras ecuaciones. Entonces, aquí todos esos x que están en la parte de abajo los puse como 1 y los manejé como unos para, para el mapa de Carnot. Entonces, pude inflar un globo de Carnot de 8 lugares. Y lo que tienen en común esos, por ejemplo, aquí pueden ver que la B cambia, porque la B, que es el segundo carácter de aquí, es en un 1 y abajo es un 0. La C va a cambiar también, porque en la columna 1 la C es un 0, pero en la columna 3 y 4 es un 1. Y la D va a cambiar también, porque por ejemplo, en la columna 2 es un 1 y en la columna 4 es un 0. Entonces, el carácter que tienen en común en todos esos lugares es la A. Hice el mismo procedimiento con los morados. Lo bueno de los mapas de Carnot es que puedes tomar de extremo a extremo si están interconectados, como si doblaras una hoja. Entonces, aquí en lo morado agarré las esquinas, tomándolas también como uno el donker de la esquina inferior derecha. Y lo que tienen en común esas es que la B es 0 en todos esos lugares y que la D es 0 también en todos esos lugares. Y en el verde es que la B es 1, la C es 0 y la D es 1. Después sumamos todas esas y nos va a dar la ecuación de la A, que sería A es igual a A de variable más B testada por D testada más B por C testada por D. Y aquí prácticamente hice el mismo procedimiento para todos los demás caracteres, que esto ya le podemos ir adelantando para que no sea tan tedioso. Este es el de la B. Aquí este es el mapa de Carnot de la C, que es el mismo procedimiento también. Haces tú decides si tomarlas como unos o ceros, haces tus potencias de 2, tus mapas de Carnot, ves cuáles tienen en común. Este es el de la D, este es el de la E, este es el mapa de Carnot de la E. Este es el mapa de Carnot de la F y este es el mapa de Carnot de la G. Y en esta parte es como ya está la tabla de Carnot ya
la tabla de verdad ya reemplazada por los unos que utilicé en mi mapa de Carnot de cada segmento. Por ejemplo, aquí todas las X en el segmento A las puse como unos. Entonces, en toda esa fila del 10 al 15 en la columna A son unos. En la B, por ejemplo, puse el 1, 1, 0, lo tomé como un 1. Entonces, si te vas al 1, 1, 0, 0 de la B, va a ser un 1. Y así, respectivamente, con cada carácter que ponía que era un 1, lo iba poniendo y registrando la figura ahí al lado. Aquí tenemos la programación de la GAL con el lenguaje QPL en WinQPL, utilizándolo como entorno. Ya tenemos ahí nuestro nombre de nuestra práctica, la partición, la fecha en la que se creó, el nombre del diseñador, la compañía para la cual estoy realizando este trabajo. Y tenemos nuestros pins de entrada, que aquí son 4 señales los que habíamos puesto, que sería A, B, C y D. Y nuestros pins de salida, que serían 7 señales de salida, que sería el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Y aquí todas las ecuaciones que habíamos sacado anteriormente con los mapas de Carnot, las vamos a poner en en donde dice lo de la lógica, igualando el segmento A, que era lo de la columna A su ecuación, la B a su ecuación, y así respectivamente con cada segmento. Y aquí es el diagrama de conexión, también está hecho con compuertas. En algunas utilicé como truquillos para simplificar en compuertas. Por ejemplo, aquí que tenía que hacer B testada por D testada, lo ponía como B más D negada, porque por Morgan se hacía B testada por D testada. O en unas, por ejemplo, que podía simplificarse aún más, los utilizaba y los ponía como XOR, como puede ser acá. Y también para no andar comprando XNOR en una que tenía que usar XNOR, ponía XOR con otra XOR con un 1 constante para negarlo y que se convirtiera en una XOR. Y en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, tenemos la lógica que se va a armar, que es ya con solamente la GAL 22B10 como nuestro decodificador. Y aquí tenemos nuestros pines de entrada. Este es nuestro diagrama de chips. Y ahí tenemos cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser nuestras salidas, nuestra tierra y nuestro voltaje de entrada. Luego tenemos el armado del circuito. Aquí puse cuando son ceros todos y cuando es un 8 la señal que estoy mandando, un 8 en binario. Es decir, un 1, 0, 0, 0. Y podemos ver ahí el carácter que se forma con cada cosa simplemente con nuestra GAL 22B10. Y aquí tenemos en mediciones, habíamos dicho que el voltaje que queríamos entre las terminales de la resistencia 1 era de 1.5 y aquí nos dio 1.512. El voltaje que habíamos dicho que queríamos de entrada para la GAL a tierra era de 3.5 y nos dio 3.385. El voltaje que habíamos dicho para nuestra resistencia 2, que es la resistencia de nuestros LEDs, habíamos dicho que era como de 1.498, que también era 1.5 prácticamente. Lo dejamos de 1.5045. Y la corriente que hay de nuestra salida o de nuestro cátodo de nuestro LED, de la señal lógica que nos indican los indicadores lógicos, a nuestra Tierra es de 5.5 miliamperes y nosotros queríamos que fuera de 5.555 miliamperes. Y problemas derivados de estas prácticas fue lo mismo, lo de que si R1 fuera demasiado grande, por ejemplo una de 10K, no recibiría tanta corriente del pull-up y no se encenderían bien los LEDs o no se mandaría bien una señal lógica. Y si R1 fuera demasiado chica, tendríamos que ajustar bien nuestra potencia de nuestras resistencias que podrían aguantar porque al cerrar el switch se nos quemaría. Y también problemas derivados a diversos bugs de WinQPL. Y como conclusión de esta práctica
fue muy interesante ya que aprendí a diseñar e implementar un decodificador de 7 segmentos utilizando 4 entradas binarias para representar diferentes caracteres en el display. También comprendí cómo interpretar códigos binarios y relacionarlos con las salidas necesarias para activar cada segmento correctamente. Además, se reforzó el análisis de las tablas de verdad, de los mapas de Carnot, la lógica combinacional, así para ser capaz de desarrollar esta práctica y mostrar 10 caracteres distintos de manera eficiente. Muchas gracias.